Renata Vives, psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre, es miembro didacta, miembro titular de la sociedad, analista de niños, adolescentes y adultos, y estudia reproducción asistida desde hace más de 15 años. Así que tiene una larga experiencia, mucho que decir y mucho que escuchar de ti, Renata, hoy. Es autora de muchísimos libros y el último nos va a hacer un breve regalito de la última publicación que tiene que ver con reproducción asistida justamente y embarazo, y es enlace de COWAP para América Latina. Así que vamos a tener vamos a escucharla a ella en primer lugar y después escucharemos a Mónica en su análisis sobre la serie israelí que se llama, en inglés al menos, A Body That Works, que fue traducida vientre funcional, pero no sé el nombre en hebreo, así que bueno, si alguien sabe por ahí nos puede iluminar. Bueno, Renata, tienes la palabra, escuchamos. Perfecto, entonces. Bueno, muchísimas gracias. Un material muy rico, muy interesante, de primera mano para pensar estos casos que las nuevas tecnologías, bueno, nos presentan y además acuden a la consulta. Y bueno, hay detallitos allí bueno, mucho para luego conversar, ¿no? Yo le pedí el texto original a Renata para ver los términos usados en portugués por ella, ¿no? Y compararlos, ¿no? Como la adopción de semen, que me pareció sumamente interesante y llamativo, como adopción de semen. No sé, Renata, si estás entendiendo. ¿Se está entendiendo que estoy...? Sí, sí, sí. Bueno, eso, ¿no? Adopción de semen, parentalidad que tradujiste luego como paternidad, son términos distintos, entonces aluden a conceptos también diferentes y me encanta, ¿no? Me parece muy rico para la discusión. Bueno, tenemos ahora en la misma línea, pero con pareja heterosexual, a Mónica, que Mónica Sack, es miembro titular en función didáctica de Abdeva, psicoanalista de niños y adolescentes de la IPA, psiquiatra infantil y ex coordinadora del área de internación de salud mental del Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires, exdirectora del Departamento de Niños y Adolescencia de Abdeva, miembro del Comité Editorial de Controversias Online y miembro enlace COWAP por Abdeva. Así que, bueno, la vamos a escuchar ahora en su análisis de la serie Vientre Funcional. Mónica, tienes la palabra. Desmuteate. Sí, un segundo Ahí, que ahora, no sé por qué. ahí está. ¿Qué necesitas? No, 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 se me había ido Ah, tu texto. el trabajo de la pantalla. Ok. Bueno, buenos días, buenas tardes, ¿no? Para todos, es un gusto poder estar en este webinar y le agradezco mucho a Sodeli y a todos los de COWAP de la Sociedad de Caracas que la invitación. Eh, bueno, voy a empezar yo hice intenté hacer un análisis psicoanalítico de los capítulos de la serie porque me pareció muy interesante y que cuestiona o que pone en tensión muchas de las cuestiones que ahora están en boga acerca de maternidades, paternidades, nacimientos, etcétera. Bueno, la serie, el nombre en castellano es Vientre Funcional, en hebreo Guf Shlishi y en inglés Body That Works. El nombre de la serie en los diferentes idiomas también abre un interrogante que nos remite a pensar y preguntarnos cómo en las diferentes culturas es tomada esta temática. En hebreo, Guf Shlishi, traducido literalmente, significa tercer cuerpo. En este idioma, que remite a la pregunta, me remite a la pregunta si es todo el cuerpo el que se ofrece o solo el útero. En inglés, A Body That Works,
un cuerpo que funciona, me hace preguntar si habrá cuerpos que funcionan y cuerpos que no. ¿Solo funciona si se puede dar origen y contener el bebé, el cuerpo femenino? ¿O funciona de alguna otra forma? En castellano, vientre funcional, ¿qué es? ¿Cuándo es funcional un vientre y cuándo no? ¿Será que en los títulos de la serie, en los diferentes idiomas, sigue el concepto que el cuerpo de la mujer y su misión es solo a los efectos de la maternidad? Esta es una serie que nos cuenta la historia de Eli e Ido, una pareja que ha estado intentando de diferentes formas tener un hijo o hija y luego de una última pérdida de un embarazo más avanzado, de aproximadamente 12 semanas, le sugiere el médico la subrogación. Es ahí que aparece Gen, el personaje de la mujer que ofrece gestar en su interior el bebé, de Eli e Ido. Hace ya algunos años, Mariana Lizade decía, así como la anatomía es el destino, citando a Freud, los conceptos socioculturales conforman nuevos destinos. Los aportes de Pichon Rivière hace varias décadas enfatizaban el poder de los factores sociales y culturales sobre la mente. Hoy deberíamos agregar que los avances científicos y comunicacionales, por otro lado, sabemos que los cambios se van a ver reflejados en la mente de los sujetos y en las vicisitudes de sus vidas, produciendo una transformación, ya que los conflictos que se planteaban desde el psicoanálisis acerca de la sexualidad y su importancia en la vida de los seres humanos, pueden verse actualmente transformados en conflictos acerca de pensar las nuevas formas de hacer familia y las nuevas formas de procreación por donación de semen o de óvulo. La serie nos plantea una posibilidad más reciente en cuanto a lo cronológico, la subrogación de vientre. Muestra a su vez las distintas formas de maternidades y paternidades en la actualidad y el modo en el que el contexto social, cultural, social y de creencias, el impacto del ingreso de terceros al entramado del parentesco, el rol del biologicismo, los prejuicios, cómo todo esto incide en la mente y en la vida de los personajes. Podríamos quizás pensar que cualquiera de ellos podría asistir cualquier día a nuestro consultorio planteando alguna pregunta acerca de esta situación. Me parece también importante decir que en la serie se produce un deslizamiento, mostrando cómo la maternidad subrogada es inseparable de la pobreza, la vulnerabilidad y la desigualdad social, así como de la falta de oportunidades. Esto, a mi entender, conduce a un problema ético, ya que no se debería hacer, por ser pobre, alquilar partes del cuerpo o vender a los hijos. De hecho, hace poco en Argentina, que no tiene una legislación especial como en la serie en Israel para regular la subrogación, se impidió la salida del país de un bebé, hijo por vientre subrogado de una pareja de dos italianos, de un bebé sin la mamá que lo gestó. Y en la partida de nacimiento pusieron el nombre de la gestante y del padre, es decir, como de padre anotaron a la persona que cuyo semen embarazó a la gestante. Volviendo al análisis psicoanalítico de la serie, podemos ver múltiples temas acerca de la maternidad y sus características emocionales, el deseo paterno, el lugar de los varones en las decisiones reproductivas y sus singularidades, el lugar del hijo y del deseo de hijo, en qué determinantes psíquicos singulares dependen, qué lugar ocupa la persona que contiene el bebé en su interior, tanto en relación al rol gestante y cómo este sujeto y cómo el sujeto está ubicado en esta relación, ¿no? El lugar de la familia y las creencias, porque muestran las familias de los distintos personajes. ¿Cuál es la naturaleza del deseo cuál es la naturaleza del deseo ser padre? Aquí hago propia las ideas de Mariana Lizalde, que los ideales, ensoñaciones, fantasías, deseos, aparentemente sentidos como propios, dan cuenta de la impregnación dominadora de la cultura, de la imposición sutil de creencias y la alienación identificatoria, la aparente libertad de pensamiento y acción, la presunta autenticidad de un deseo, está sujeta
con frecuencia condicionamientos de época inconscientes. Debemos tener en cuenta que el desarrollo científico de los últimos tiempos. Mónica, porfa, si vas un poquito más despacio, no sé, por los Ok, temas de traducción. Ajá, gracias. debemos tener en cuenta que el desarrollo científico de los últimos tiempos ha aportado conocimientos que generan grandes cambios. Lo que en mi juventud era una ficción de libros como el de Aldous Huxley sobre seres humanos creados en laboratorio, un mundo feliz, hoy no es una ficción, ya que la ciencia ha hecho tantos avances que estamos en presencia de diferentes tipos de técnicas reproductivas, con semen y óvulos propios, por inseminación artificial, fecundación in vitro, con semen y óvulos de donantes anónimos, con alquiler de vientres, estimulación hormonal, etc. Estas nuevas tecnologías reproductivas hacen posible la procreación y el nacimiento de un hijo, bastando la reunión de un gameto femenino y un gameto masculino para engendrarlo. Pero el padre y la madre, ¿pueden acaso reducirse a un gameto masculino y femenino? ¿O la idea de un bebé y de un niño reducirse la multiplicación celular de la que proviene? Desde mi punto de vista, me resulta difícil pensar un niño solo como un ser biológico, y en relación a esto considero acertada la frase de Silvia Bleichmer cuando nos dice que se ha producido un estallido en las formas de procreación y que habrá que esperar el paso del tiempo para ver la incidencia o no en la mente de los niños y los adultos de estos cambios. Ella misma, citando Laplanche, menciona la importancia de diferenciar entre producción subjetiva y constitución de psiquismo. Hoy lo permitido y lo prohibido en este nuevo campo no está delimitado, y la relación entre la ley y el deseo es ambigua. La expresión deseo un hijo es tomada enfáticamente como un deseo que debe ser satisfecho. Es una cita del Colombre del 2003. Si tomamos conceptos de Joan Rafael Leff, de la importancia que adquiere la biotecnología tanto para la interioridad psíquica como para la experiencia vivida de género, en este sentido, que invalidan las limitaciones eternas del sexo, la procreación y la corporeidad. Ella postula la identidad generativa, con la que intenta explicar psicológicamente la diversidad de patrones reproductivos que se sumarán a la corporeidad, la representación y el deseo. Planteó nuevos interrogantes, ya que lo anterior abre la pregunta acerca del lugar que ocupa el hijo en la mente de los padres y qué es lo que representará para ellos. Para Michel Tort, el deseo de hijo se vuelve un punto focal en las apuestas deseantes de la pareja. Se hace tributario de las fragilidades de ese deseo, de su acción conjugada, sus incertidumbres. Es cada vez dependiente de las componentes inconscientes de la relación del otro y cada vez más independiente de la relación con tal otro en la medida que cada sujeto, guión hombre o mujer, se reivindica en su individualidad de sujeto deseante. De ello podríamos decir que el deseo de hijo depende de objetivos narcisistas y edípicos de cada individuo e inherentes a su historia, y esto lo hace independiente de las inclinaciones sociológicas de la reproducción de la especie, pero no de aquellas que provienen del imaginario social, ya que éste es parte de aspectos transmitidos vía superyo. Cabe preguntarnos, ¿cuál es la complejidad del deseo en los personajes que subyace el deseo de tener un hijo y convertirse desde ahí en padre o madre? Silvia Tubert distingue entre deseo de hijo, el deseo de maternidad, dice que el primero alude al registro de tener un hijo, en tanto el segundo compromete el ser madre entre paréntesis. Asimismo, refiere que tener está más relacionado con la formación del ideal de yo de la niña, que al tiempo se resuelve en su peripecia edípica. El deseo de maternidad, en cambio, proviene de un ser como la madre, dominio del yo ideal, remanente del narcisismo infantil en la mente adulta. Alude a lo preedípico, al registro de la identificación primaria con la madre, objeto del apego y de los cuidados de autoconservación. Pierre Olanier plantea
la diferencia entre el deseo de hijo y el deseo de embarazo y señala que el deseo de hijo este es considerado como un objeto diferenciado de la madre e implica el abandono de la posición narcisista, ya que presupone desde la madre la posibilidad de enfrentar sus carencias. En cambio, el deseo de embarazo, el hijo, es un objeto no diferenciado y está en juego una unidad ilusoria, siendo el hijo quien restaura la unidad narcisista perdida. Una pareja no necesita necesariamente el proyecto de hijos para declararse familia. Es el lazo social organizado en torno de la procreación, Derrida, 2001. Tampoco define en su totalidad lo que es una familia en el siglo XXI, porque la procreación ya no es el elemento único que instituye una familia. Algunas funciones específicas de una familia, tales como el apoyo o la compañía, pueden nuclear a dos seres que sin procrear se saben y representan mutuamente como integrantes de una familia de dos integrantes. Otro tema que surge en la serie es acerca de la presencia o ausencia del padre. El padre ausente es una figura ya clásica en la literatura psicoanalítica. Se alude a la ausencia no de las prácticas de crianza, sino a su función de corte, de ejecutor, de la prohibición del incesto, de regulador necesario entre la madre y el infante. Ese padre ausente ha sido, por otro lado, interpretado como dejado ausente por el deseo de la madre, que no le da un lugar. Esta ausencia del padre y el apropiamiento del hijo por parte de la madre, lo hemos señalado más arriba, es la resultante de los ordenamientos sociales de las sociedades modernas, donde la responsabilidad de los hijos ha sido dejada totalmente en manos de las mujeres. De la moderna con edad moderna, no de la moderna como actual, ¿no? La maternidad, como única actividad productiva y legítima de la mujer, ha facilitado que los hijos sean tomados como propiedad privada, posiciones narcisistas. En la serie, ¿cuál es la naturaleza del deseo de ser padre? ¿Y cuál es la naturaleza del deseo de ser madre? En la subrogación, ¿queda fuera este deseo? Las sensaciones corporales de la madre subrogante, ¿qué lugar ocupan? El personaje de Gen, que es la subrogante, piensa que este embarazo será como el anterior, el que no tuvo síntomas, que el cuerpo puede con la situación, pero se van complicando algunas cuestiones. Tiene dificultades con su padre, con su hijo, con el padre del niño. Asimismo, parece interesada en los cuidados que brinda Ido. Cuando se acerca el momento del parto, está temerosa, teme morir y llama a Ellie, que la contiene durante varias horas en una larga y conmovedora conversación telefónica. Ella la convoca a que la acompañe en el parto. Juntas reciben al bebé, remedando las escenas de parto en la antigüedad, entre mujeres, a pesar de los avances tecnológicos del hospital en donde se encuentran. Cabe preguntarnos acerca de la psicología de la madre subrogante, qué mecanismos defensivos usará su mente para elaborar la pérdida de ese bebé, que aunque genéticamente ajeno, en alguna forma es propio. ¿Puede separarse y no sentir esa ausencia? ¿El bebé podrá olvidar esos ritmos en ese interior que lo albergó? Volviendo al psicoanálisis, ¿habrá que hacer cambios teóricos para incluir estos cambios en la parentalidad? Estas y otras muchas preguntas sin formular aún son las que me fueron interrogando a partir de esta serie. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Mónica, buenísimo. Para pensar, hiciste un recorrido por diferentes autores, muy complejo el análisis y muy rico en su densidad, a partir de una serie, como decía, bueno, de una pareja heterosexual que utiliza la subrogación también, pero que nos habla de las conflictivas que surgen
a la hora de tener un bebé, de decidir una pareja tener un hijo, ¿no? Y como decía Renata, se producen tanto en las parejas homoparentales como en las heterosexuales, ¿no? La revisión Ujú. de fantasías edípicas, los conflictos preedípicos, el deseo de hijo, la pasión de hijo, la función tercera, los significantes que van deslizándose y gravitando alrededor de lo que es un hijo y su lugar simbólico en eso. Interesante porque Paula, la paciente bueno, Claudia es la paciente, ¿no? De Renata, pero Paula no quería ser mamá, no quería gestar y no quería ser mamá. Interesante, pero sí quería ofrecer su pecho, su cuerpo. Esto es interesantísimo. Hay donantes, hay gestantes, hay mamás que hacen la reproducción, que hacen la maternidad, qué es lo que hace y define esas funciones, ¿no? Y después, bueno, podríamos discutir en la serie, los que tuvimos la oportunidad de verla, cómo la presencia del hombre, el lugar del hombre, te hacías tú la pregunta, la interrogante, surgió en ti, Mónica, de Ido, ¿no? Ido aparece como el que pone el útero simbólico, el que hace una función más materna y le dice a su esposa Eli que ella tiene un útero destruido y que es ella quien rechaza a los hijos, porque ella está destruida de una manera salvaje y atroz, me parece esa escena, ¿no? Pero Ido, en Gen, lo tiene en el teléfono registrado como Ido el idiota. Entonces, es precioso, ¿no? Eso, así que te dejo, Cata, para que, bueno, brillantemente como nos sueles acostumbrados, nos tienes acostumbrados a tus análisis, bueno, te dejo la palabra a ti. Gracias, Ode. Sí, bueno, más que un análisis, yo tomé un poco el material de la serie y un poco el caso de Renata para traer algunos disparadores para iniciar lo que va a ser posteriormente la discusión en la sala y también dejaremos un tiempo para que Renata nos presente su libro que también reúne todas las complejidades de este tema, ¿no? Bueno, simplemente para iniciar la discusión, les propongo las ideas que a mí me surgieron escuchando y el material, ¿no? Renata nos trae un caso muy conmovedor. Ella lo titula Un bebé para dos madres. Después de conocerlo, el caso, a mí me surgió una imagen, ¿no? Una especie de metáfora visual de un bebé a cuatro pechos, haciendo un poco analogía a las sinfonías tocadas por dos en un mismo piano. Y a su vez, en la serie Vientre Funcional, que nos trae Mónica, se presenta lo que a mí me pareció como una versión de una escena primaria, ¿no? Que conocemos bien en psicoanálisis a partir de Freud. Es como una especie de escena primaria de un trío de parejas en transición. Me parece que en ambas situaciones se da esta sensación de multitud, multiplicidad, ¿no? Todos estos personajes que hay que seguir y pensar, pero también pensaba, ¿no? Que en cada pareja o matrimonio convencional se dice que hay una multiplicidad de parejas en la relación sexual, sobre todo cuando pensamos el Edipo complejo o el Edipo completo, ¿no? Me preguntaba y les invito a pensar juntos, ¿no? ¿Qué podemos decir? ¿Qué es lo inédito actualmente a partir de estas posibilidades biotecnológicas? Quizás se trata de cómo estas biotecnologías y la realidad actual potencian la fantasía. Podemos pensar que se complejiza exponencialmente la combinatoria de fantasmáticas en juego. Esto yo creo que nos puede resultar, y nos pasa de hecho, en un exceso de trabajo psíquico necesario para poder dar figurabilidad o representación a ciertos elementos del proceso reproductivo y todas las dinámicas cruzadas, ¿no? Qué difícil es pensar en estos embriones congelados, en el proceso de aislamiento en los laboratorios, ¿no? Todo eso es difícil de darle representación psíquica. En relación entonces con lo presentado, pienso que por momentos hay fragmentos del caso de Renata o momentos de la serie como el que recién trajo Sode ahora, en esa escena tan fuerte, em, me parece que se actúa o se pone en escena la fantasía inconsciente. Eso sabemos que resulta en lo que llamamos como lo ominoso o lo siniestro desde el psicoanálisis, que es cuando caen los velos simbólicos. Por ejemplo, en el caso de Renata, cuando Paula deja de ver a Martina y se ve a sí misma en ella, como literalmente, desgarrada por esa pérdida de su gemela, o cuando Eli escucha de la boca de Ido, esta escena que trae Sode ahora,
que no solo su vientre está roto, sino toda ella, y su vínculo amoroso con Ido ha quedado destruido. Esa escena es fortísima, ¿no? En la serie. Quedando en ambos casos un atrapamiento en lo que sería como el fantasma coagulado. Esto es cuando el fantasma pierde su función y termina siendo demasiado literal. Es como lo real en crudo, ¿no? La crudeza. Se pierde el como sí. La escena primaria sabemos que se refiere a una de las protofantasías o fantasías primordiales que Freud desarrolla junto con las de la seducción, la castración, como universales. La escena primaria en particular responde a los orígenes, ¿no? A la fantasía de los orígenes que cada infans elabora como primera teoría acerca de su origen como sujeto. La intervención de la tecnología en la reproducción humana hace que ésta se separe como nunca antes de la sexualidad. Por ende, podríamos preguntarnos hoy acerca de cómo en esta reproducción asistida estos elementos aislados en un laboratorio del cuerpo humano y de la relación sexual influyen en las fantasías de los orígenes que tomamos desde Freud como universales. ¿Cuál es la variación ahora que podemos incluir? Pensaba también que toda escena primaria implica una escena sexual caótica, violenta, de cuerpos polisexuados, de partes combinadas o fragmentadas en la psique del infans, que en ese momento no puede representarse lo que es irrepresentable de la sexualidad. La escena primaria como fantasía siempre va a ser un intento de dar sentido o unificar todo esto que queda fragmentado. Les invitaría a discutir hoy si piensan que la fertilización y la manipulación de los gametos y embriones en un laboratorio puede hacer más asépticas y ordenados estos intentos de dominio de lo irrepresentable de la sexualidad, o si más bien estas realidades pueden hacer más fragmentadas. Mónica hablaba de la explosión, ¿no? Si se pueden hacer estas realidades más fragmentadas y confusas, nuestras posibilidades justamente de fantasear estos orígenes. Quizás son elementos para sumar o más bien multiplicar exponencialmente la complejidad y esto irrepresentable. Otro punto que creo que no podemos dejar de lado serían las brújulas o anclas que nos pueden ayudar desde el psicoanálisis a orientarnos en estas complejidades. Creo que un punto de partida es ese encuentro con un pecho o dos o cuatro que historicen al bebé y le permitan ubicarse en un lugar de deseo en la configuración familiar en la que nace todo niño. Pues de lo que no hay duda en estos casos es que han sido embrazos y bebés muy deseados, puede que a veces incluso de manera pasional, con todos los embrollos y vericuetos que esto implica. La historización sabemos que no es sin ficción, fantasías, que podemos empezar a representar desde nuestros marcos conocidos, la escena primaria, la seducción, castración, Edipo, sin por ello definirlas de manera definitiva o cerrada. Justamente desde el vínculo y la presencia sostenida y rítmica de las sesiones de análisis, podemos pensar en tejer un hilo simbólico que amplíe las versiones coaguladas de estas fantasías originarias que han perdido su función simbólica por momentos, cuando pasan a ser una realidad cruda y cruel. Las fantasías de los orígenes son necesarias como punto de partida, pero no son destinos cerrados, así como ya la anatomía ha dejado de ser destino único y final. Rescatar la función terciaria como punta renata me parece muy importante para no reducir y encarnar o sexualizar ese registro simbólico de la función llamada anteriormente paterna. El progenitor que cumple esta función terciaria o función de ley, como otros autores la llaman, es una presencia estructurante para el sujeto y no una presencia arrasante, como la nombraría Olañer, que también la trae Mónica hoy. Es representante de una ley que organiza y que sabemos excede a la persona que la ejerce. Esto permite que un hijo sea efectivamente un sujeto, un tercero, un otro radicalmente diferente en la relación y en la estructura familiar, que no va a ser repetición de ningún miembro de la pareja ni gemelo de alguno. Bueno, hasta aquí mis puntualizaciones. Abriría entonces el espacio para que Renata nos cuente un poquito más de su libro y a partir de ahí abrimos la sala. Sí, gracias.
Bueno, este libro es una producción con Ana Teresa Valli, es una colega portuguesa y nosotras somos compañeras de co-op. Y en co-op há esta, não sei como digo, incentivo, né, à escrita, à produção teórica, e a Ana Teresa já havia escrito sobre perdas gestacionais, e há cerca de 2 anos, dos anos, resolvemos falar com outras colegas, outras psicoanalistas da IPA, e conseguimos organizar este livro em inglês. É uma produção importante, porque está em inglês, está em toda a IPA, e o tema está na IPA, porque poucas são as colegas que escrevem sobre reprodução assistida. Patrícia Alcolumbre, Letícia Fiorini, Nancy Tami Ayub em México, Christine Anzier, Melly Mann, pero não há muitos artículos, muitos trabalhos sobre reprodução assistida. E neste livro temos capítulos de Nancy Tami Ayub, Christine Anzier, Kati Bogliato, que escreve sobre surrogacy, sobre vientre surrogado. Que mais? Conceição Tavares de Almeida, que é portuguesa. Patrícia Alcolumbre faz lá a introdução de livro. E quem mais? Melis Tanik Sirvi é uma colega da Turquia. Graciela Cardó habla sobre, usa a história de Pinóquio, sim? E o filme Inteligência Artificial, de Spielberg, para falar sobre Paixão de Hijo, Deseo de Hijo, que Patrícia escreve sobre. É um livro muito interessante, penso eu, porque abre uma possibilidade de conversar, tratar deste tema na IPA. Sim? Está no site da IPA e no site da Routledge. Routledge. Ah, aqui, acá. Ahí. Gracias. Gracias a ti, la foto de rigor. Muchas gracias, Renata. Sí, es un libro importantísimo e imprescindible. De verdad que es de consulta y además de tema muy, muy actual. Como para... Eu esqueci, esqueci. Sí. Meu artículo é sobre um hijo, um niño, que é fruto de ovodonação. A madre, quando empieza a análise, habla, ele não é meu filho. He's not my son. So, toda a análise passa por essa... Era um niño que tinha muitos problemas escolares, dificuldades de aprendizagem, e eu trabalho isso em meu artículo. Imperdible. A mim me encanta a problemática das origens nos ninhos. Eu tenho pacientes adultos, pero eu fico pensando sobre os ninhos, como crescem, como se desenvolvem com estas questões, ¿sí? Desculpe meu portunhol. Se entiende bien. Lo que traía Cata acerca de las fantasías originales, ¿no? Y que son universales, están en todo. Importantísimos detectarlas, identificarlas. Y Mónica también hacía la diferenciación
refiriéndose a Silvia Bleichmar, sobre la constitución psíquica y la producción de subjetividad, que es importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, podemos abrir la discusión, hay muchísimo material, muchos puntos resaltados por todos. Cata, buenísimo como siempre, bueno, a partir de una serie, a partir de un material clínico, bueno, pensar estas dinámicas, temáticas y problemáticas también, ¿no? Por ahí hay alguien que pidió la palabra, Graciela Villarreal, tiene la palabra, Graciela. Muchas gracias. Buen día a todas. Gracias, Renata, y gracias, Mónica. También, Catarina, creo que como complementaste tú las ponencias, fue muy lindo y digno de resaltarlo. Yo quiero comentarles, por supuesto, tengo que leer tu libro, Renata. Tengo actualmente un chico que hemos estado trabajando, brevemente les platico. Hay una madre que es la biológica, luego que donó el óvulo, hay la gestante y la adoptante de alguna manera, que es con la madre que hoy vive este chico. Y sería, en los términos que ustedes dijeron, la madre adoptante sería la que tuvo un deseo de embarazo, que no se logra, por supuesto. Ella está muy frustrada y no saben cómo hemos trabajado, ¿no? Con él cuando me habla. Él sabe todo esto. Esta información la sabe el chico. Y lo que me preguntaba con él es, ¿quién es la madre? Porque él tiene fantasías de la biológica, la gestante y su madre, obviamente, pero bueno, con ella es con quien convive, pero realmente tiene una dificultad para el maternaje. Ella lo que deseaba era un embarazo. Entonces, de alguna manera, yo siento que muy agresivamente esta madre está muy enojada con este producto de madres que sí pudieron. Entonces, de alguna manera descarga una agresividad hacia el hijo, ¿no? Donde él se siente terriblemente lastimado. Entonces, él suele fantasear por qué esta madre que dio el óvulo, por qué no quiso tenerlo, qué se sintió esta madre que lo gestó durante 9 meses en el vientre, ¿no? Y entonces, de verdad, creo que es muy, muy interesante este caso y lo que decían, creo que nos falta teoría y técnica para estos casos. Creo que estoy haciendo lo que puedo, ¿no? Con los recursos que tengo, pero me parece, como decía Renata, tenemos que meternos más, estamos obligados como psicoanalistas a meternos en estos temas y hablarlo, y creo que requiere complementarse la teoría y técnica sin dejarla que existe para poder tratar estos casos tan difíciles. Y bueno, no me extiendo más, pero me parece que me da mucha luz esto que hablan. Renata, por supuesto, quiero tu libro y sí, creo que tenemos que tener más espacios para investigar todos estos temas que nos están superando, me parece, en la clínica. Gracias. Gracias, Graciela. Bueno, preguntan en el chat, Renata Mercedes Chávez, pregunta quién escribe sobre reproducción asistida de México en tu libro. Nancy Tame. Ayub. Tiene un libro, Nancy Tame, yo soy mexicana, de la Asociación Sí. Psicoanalítica Mexicana, igual que Nancy, ahorita voy y lo busco y se los muestro. Porque Tiene un además libro sobre infertilidad. Exacto, ahorita Sí. se los busco y los enseño. Sí, gracias. Bueno, tienen la palabra, quien quisiera comentar algo, preguntas. Ujú. Mónica, Renata, si Sí, quieren. yo quería decir algo. Ujú. Hace bastante tiempo, cuando hicimos el COUAP, la reunión de COUAP en Buenos Aires,
yo ahí presenté, y después quedó en el libro de parentalidad que hicimos, un caso que era de una nena que había sido, sobre esto, porque que había sido engendrada con semen de donante. Y había armado un síntoma eh, que era como una anorexia. Uhum. En el material que iba surgiendo en las sesiones, hablando de las fantasías sexuales e infantiles, las protofantasías, ella había hecho una serie de dibujos en donde eh, había una cola de mujeres que iban a un restaurante que hacían sopa, que era una sopa especial, que era una sopa para hacer bebés. Ella no sabía que su papá no era biológicamente su papá. Pero en el trabajo conmigo fue elaborando, a pesar que los padres habían decidido no decirle, esa posibilidad que los niños se podían engendrar oralmente. Bueno, la sopa se transformó en pizza, en masitas, en distintas cosas hasta que desapareció esa idea y ella empezó a poder comer. Y justamente esa era una de las preguntas acerca de si los chicos tienen, porque bueno, hay mucha gente que sí cuenta, así como en las adopciones, hay mucha gente que cuenta y explica los métodos de fertilización asistida, pero hay otra gente que no cuenta, que se enteran los niños cuando son adultos, quizás por alguna cuestión médica, por cuestión de querer donar sangre, y la sangre es distinta a la de los padres, por ejemplo. Y tampoco a veces se sospecha. Acá había como una suerte, en ese caso que yo trabajé mucho tiempo, había una suerte de sospecha, ¿no? Eh, Eso, me acordé de eso que estaba de ese trabajo que está en la revista de parentalidades, en el libro de parentalidades y de COAP, ¿no? Porque tenía que ver con esto que estábamos hablando, ¿no? Justamente en el chat, Marisol Sandoval escribió y pregunta si ustedes pueden traer o conocen publicaciones que trate casuística de niños adultos nacidos de la reproducción asistida. No sé si hay casuística, Eh, porque es una práctica privada, no sim, es público. pero Lo que, mesmo. Sim, sim. Ah, Lo que sí puedes. puedo decir, lo que sí puedo decir que cuando empezó la práctica, yo creo que porque la gente todavía no estaba preparada emocionalmente, muchos de los pacientes que yo tenía en el consultorio eh, coincidían con algún tipo de fertilización asistida. Eh, por inseminación, por fertilización y después introducir el embrión, de los mismos padres, ¿eh? No, no necesariamente con semen de donante. Este caso de esta nena era así, pero los otros eran... hay algo que a mí me parece, por eso busqué estos artículos, hay algo que a mí me parece que para poder acceder a todas estas prácticas, y se ve muy bien en la serie eso, las personas tienen que haber aceptado la limitación o la dificultad que tenían y elaborado eso, porque tanto en la adopción como en la subrogación, como en la aceptación de un semen o óvulo de donante, tiene que haber la elaboración del duelo que implica la imposibilidad de procrear, Sim. porque es algo que nadie se cuestiona hasta el momento que tiene que usarlo. Uhum. Nadie se pregunta a los 15, 20, 25 años si va a poder tener un hijo o si va a poder ser fértil. Es una fantasía que uno tiene, pero no se lo pregunta concretamente. La pregunta aparece cuando surge la imposibilidad. Uhum. Eh, Sí, que es otra pregunta que ustedes traían, digamos, implícitamente, que es la procreación hacia la maternidad. O sea, porque hay una fantasía, un deseo de procrear, pero la función materna, ¿en qué consiste, no?
Me parece que también está por ahí. Vamos a darle la palabra ahora a Mari Carmen Míguez, que es nuestra De- presidenta de la sociedad, a ver qué tiene que decir, Mari Carmen. Hola, buenos días a todos. Buenos Bueno, días. primero que nada, felicitar a los ponentes y a los organizadores de este encuentro que toca un tema tan interesante y tan polémico de alguna forma, pues en donde hay muchas cosas todavía por seguir pensando e investigando. Pero bueno, algunas ideas sueltas también que escuchándolas se me vinieron. Eh, bueno, una es recordar, no sé si recuerda Renata, pero hubo una serie en los años 90, hubo una serie brasileña de O Globo, cuando Sí, recién empezaba todo este tema que se llamó Vientre en Alquiler, también muy interesante. Sim, barriga de aluguel, sim. Aham. Sí, que tocaba toda esta situación que se puede generar en una pareja que decide subrogar o alquilar a una persona, pagarle a una persona, pues, para que para que, sí, geste el bebé que desean, ¿no? Entonces me acordaba y pensaba que quizás, no sé si es un remake, esta otra serie, no, que menciona Mónica, no la conozco. no, no es. Pero, ¿ah? Está en Netflix, la pueden ver. Ah, ok, chévere. Pero también a propósito de lo que conversó Mónica, que ella habla de pareja y familia, creo entender, Mónica, que decías que una pareja puede ser una familia, ¿no? Y es algo que yo me pregunto si para hablar de familia no se necesita un tercero, y no solo imaginario, digamos, sino también real. O sea, una familia es un grupo, una pareja son dos. Para que haya grupo, tiene que haber más de dos. Entonces, claro, a mí me parece que eso es uno de los puntos también que merecen ser pensados ahorita en relación a las familias contemporáneas, porque bueno, las funciones que antes estaban, había una identidad entre la función parental y la función corporal de alguna forma, o sea, la madre, la función materna la ejercía la madre que gestaba, digamos, en las familias, en las parejas heterosexuales, en las familias tradicionales, había esa identidad de alguna forma y ahora esas funciones se han diversificado de alguna forma, ¿no? Y se han segmentado, es decir, la función materna puede ser ejercida por más de una persona, eh, desde el momento mismo de la gestación, pues, ¿no? No solo en lo que atañe a la crianza. Eh, pero bueno, yo creo que hay una diferencia entre familia y pareja, y una familia son más de dos. También en las familias tradicionales, en la familia, sí, uno encontraba que existía la familia extendida, ¿no? Que eran los abuelos, los tíos, había muchos hermanos, entonces las funciones también de alguna forma se repartían a veces, las funciones de crianza se repartían entre toda ese grupo de personas que formaban parte de de esa familia, ¿no? Y que compartían un apellido, ¿no? También había un vínculo consanguíneo. Ahora, ¿cómo pensar la familia contemporánea que es una familia reducida, eh, también separada de alguna forma, ¿no? Desde el punto de vista del espacio físico, eh, y que enfrenta además todos estos otros retos, ¿no? Contemporáneos que traen que permiten la tecnología, que es lo y que de alguna forma, bueno, estos avances tecnológicos han como penetrado, infiltrado el funcionamiento de la familia contemporánea.
Eso un poco era lo que estaba pensando. Me gustaría escuchar la opinión de las ponentes. Gracias. Gracias, Mari Carmen. ¿Quieren comentar? Mónica, Renata. Sí, yo traje esto de esta idea de que una familia puede ser de dos, porque, porque realmente ha cambiado actualmente el tipo de familias que vemos. Porque también yo me formé en familia al principio de todo, antes de empezar la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, eh, y siguiendo las primeras ideas de Bernstein y Puget, ¿no? Que después fueron progresando, pero ellos también definían la familia así como vos la decís, como la define Levi-Strauss también, ¿no? Como una pareja que decide procrear, pero en este momento, todos los artículos sociológicos, cuando la pareja tiene algún otro, como empiezan a ver otras características y empiezan a armar como un intercambio de otra naturaleza, porque hay también distintos tipos de pareja en este momento. Hay parejas que conviven, hay parejas que no conviven, hay parejas que no conviven, pero tampoco conectan con las familias de cada uno. Es decir, hay un montón de cambios en todas las estructuras no las de parentesco, pero sí en las formales que hacen al funcionamiento social. Y en ese sentido, eh, bueno, ahora no lo tengo, pero hay una diapositiva que yo uso cuando doy clase en la facultad de familia, ¿no? De familia para salud mental, que hay dos personas con un perro en esa foto. Hay distintos tipos de familia, dos mujeres, dos varones, una mujer con un niño, un hombre, una pareja con un perro. Es decir, porque el concepto de familia ahora se extrapoló a otros conceptos. Quizás para los psicoanalistas es más difícil entender esto, ¿no? En tantos psicoanalistas, para algunos quizás, pero desde dentro de la sociología, el tipo de intercambio que se da quizás en esas dos personas hacen que sean un funcionamiento como una familia. En cambio, quizás en otros solamente es un funcionamiento de pareja. Antes quizás una pareja que no conocía, que no socialmente no activaba como pareja, quizás no era considerada como pareja. Y en este momento es un tipo de pareja. Me parece que así como en los nacimientos y en la subjetivación de las personas, en la sexualidad, me parece que han ido como produciéndose en la sociedad cambios que quizás tienen que ser como repensados por el psicoanálisis y reformulados, y quizás lo que nos parecía antes tan claro. Yo me acuerdo que con la primera vez que escuché a Marian, cuando dijo que tenía que ser reformulado el complejo de Edipo, todo el mundo la miró ahí en ese auditorio como, ¿qué está diciendo esta mujer? Es una feminista. Y sin embargo tenía mucha razón, porque quizás tiene que ser reformulados muchas cosas de la teoría para que podamos seguir trabajando y pensando psicoanalíticamente en la sociedad que nos toca vivir, ¿no? Sí, bueno, tienen que ver con los cambios, las mutaciones sociales que afectan la subjetividad y las nuevas configuraciones familiares, las familias monoparentales, Mónica y Mari Carmen, ¿no? O Ujú. sea, es una familia de a dos, madre o padre o, bueno, no sabemos la función paterna, decía Renata, ¿sigue siendo vigente? Si es una función tercera, vale la pena seguir sosteniendo esa terminología. Bueno, Renata, ¿qué nos dices? No, yo pienso que hay cambios y que tenemos que acompañar esos cambios, porque alguns colegas falam de que psicoanálise e a reprodução assistida é uma psicoanálise aplicada.
Eu penso que estamos falando de nossa clínica, de nossas situações cotidianas. Eu tenho várias, porque, claro, eu tenho encaminhamentos de colegas médicos, médicos, enfim, mas todas, em algum momento, temos uma situação de infertilidade ou de talvez outras mais complexas, como surrogacy, seja mais difícil, mas a reprodução assistida está na nossa clínica, penso eu. Então, eu não penso que é uma psicoanálise aplicada, eu penso que é psicoanálise, eu penso que estamos fazendo o que Freud fazia, vendo seus pacientes e pensando, criando teoria. Eu não penso que a mesma teoria serve. Catarina falava sobre as fantasias originais, sim, penso que não estamos negando. Porém, lembrava uma cita de Pierre Lanier quando habla de que existe solamente um tipo de mulher que pode representar o embrião como Sí, como realmente é. Eu tenho em português, Pierre diz em algum momento, questiona-se se haveria representação possível do que o embrião é enquanto ponto original do homem. ujú, E então fala que só um tipo de mulher, que seria na psicose, poderia representar esse embrião. mm, Então, poderia representar o embrião como embrião. Então, eu fico pensando, eu vou ter que falar em português porque eu não consigo organizar o pensamento em espanhol. Depois eu tento traduzir. Mas como é para um chico, um niño, ter a informação de que su padre, nosso padre, ou sua origem é de um sêmen, um espermatozoide. És uma parte, não és uma persona. Ou és uma persona, ou precisa tornar-se uma persona em uma fantasia de Loninho, sim? Penso que são mais, são outras dificuldades a serem representadas, subjetivadas. claro. Mm. Não sei se me entendes, desculpa. Se entendió perfecto, sí. Ah, graças. Sí, ¿te puedo tomar la palabra, Zoe? ¿Sí? Ok. Bueno, justamente me da pie a esto que iba pensando, ¿no? ¿Qué nos puede pasar como psicoanalistas, ¿no? Que a veces tomamos estas teorías, estas construcciones, estas ficciones como lo real, ¿no? Y justamente el Edipo, las escenas primarias, todo esto no son lo sexual, ¿no? Son intentos de dominio a través de la teoría que elaboramos para intentar representarnos, pero por eso en mis comentarios también trataba de hacer mucho énfasis en lo irrepresentable de la sexualidad, ¿no? O sea, sabemos que tanto la sexualidad, la diferencia sexual y la muerte no tienen representación ni en el inconsciente. Y creo que, bueno, cuando hablamos de los orígenes, justamente estamos hablando de, como decía Renata ahora, ¿qué mujer se puede realmente representar el embrión si no fuese, bueno, eso, una psicosis cuando ya no está el simbólico de por medio? El simbólico son las teorías que nos hacemos. Las escenas primarias no son lo sexual, no es el origen, sino es, bueno, el trabajo psíquico que cada infans hace para formularse eso, y nosotros también como psicoanalistas hacemos intentos de dominio de esto, y por eso es algo que justamente nuestro trabajo, tanto en la clínica como en la teorización, tiene que apuntar a una apertura, ¿no? Y bueno, sí creo que en estos casos de la reproducción asistida implican, como decía, como un exceso, llevan al límite nuestra capacidad de representación y de elaboración, pero bueno, como psicoanalistas nos vemos convocados a la tarea, creo, ¿no? Y es lo que creo que estamos haciendo hoy también, ampliando los marcos que, bueno, pues sí, nos dan seguridad y son necesarios, pero la realidad nos lleva a correr el límite un poco más allá para abarcar
una realidad mucho más compleja y que antes era impensable, ¿no? Y quedaba solo en las películas, como nos decía Mónica. Sobre a casuística, penso uma questão que o que eu falava antes, não temos artículos, não temos trabalhos sobre, porque não se escreve sobre casos, pacientes, adultos, que são fruto da reprodução assistida. Acá em Brasil, eu gostaria também de saber como é em Venezuela, como se trata a reprodução assistida, se há surrogacy, se há donação de embriões, enfim, se depois puderem falar um pouco. Acá em Brasil, há uma ideia de que se mantenha em secreto, ¿sí? De que no se hable. Los médicos en las clínicas, ¿por qué hablar? ¿Por qué contar? ¿Por qué? ¿Sí? Mm. E não há psicólogas, em algumas clínicas sim, pero não em todas, não há psicólogas para. E quando há, são intervenções muito tempranas, dois encontros para atender aquela pareja ou aquela mulher, enfim. Então, Pero es aí, secreto, Renata, te pregunto, perdón, não, não, ¿es secreto? sim. O sea, si hay secreto, ¿es porque no está legalizado o porque a pesar de estar legalizado se mantiene en la privacidad de la familia? Não, assim, não há uma lei, não há uma lei em nossa Ok, Constituição, ok. pero há, como que eu digo, normas, orientações do Conselho Federal de Medicina, sim? Que cambiam. Claro. Surrogacy, vientre de sustituição, pode ser uma prima, uma persona da família. Se não, tem que haver uma autorização via judicial, sim? Porém, não há muitas exigências, não. Há contratos, né, enfim, termos assinados, mas mesmo com esta, vamos dizer assim, dentro de uma lei, há um incentivo ao secreto. Para, Ujú. para quê? Para que contar? Pero na Europa, em Barcelona, na Espanha, há um grande movimento de que los hijos de la reproducción tienen criado movimentos para conocer sus padres, sus genitores, ¿sí? Acá, não ainda. Bueno, yo no sé en Venezuela si alguien sabe de Venezuela cómo está la situación legal, pero fertilización asistida siempre hubo. Ahora, subrogación, no sé cómo está, pero creo que no hay legalizado, ¿no? Mucha gente se viene a los Estados Unidos, desde Latinoamérica, por ahí Eti debe saber muy bien, nos va a aclarar el tema, pero en los Estados Unidos hay algo, un componente bien interesante, que que es por estados, ¿no? Cada Sí, estado tiene sus propias leyes, como sabes. Pero es interesante, a diferencia de la serie, está prohibido el contacto con la gestante en los casos de subrogación. O sea, los padres no contactan, como en la serie hay como una involucración muy interesante, muy constante, ¿no? Con la gestante, con gen. Entonces, esto aquí no es tan frecuente. Además, se suele recomendar que no haya eso para que no se involucren, ¿no? Emocionalmente, evitar conflictos que puedan surgir en torno a quién pertenece, el hijo o no. Eti, creo que nos puedes aclarar. Eti Bronfenman. Sí, yo tengo quizás un poco más de conocimiento de, ¿me oyen? Sí, 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 perfecto. sí. de cómo funciona esto. No hay legislación, igual, al igual que en Brasil. Eh,
los casos de vientre en alquiler, de madres subrogadas, se hacen bajo cuerda. O sea, es todo un procedimiento ilícito Pero donde hay, sí, produce en claro que hay. Venezuela. Claro que hay. Han habido y sí hay contacto entre la madre gestante y la madre biológica. Se ocupan de todo lo que tiene que ver con el embarazo, las citas médicas, todos los costos. Y, y he sabido, o sea, personalmente de un caso que mantuvo en su casa a la madre gestante por un tiempo y estuvo amamantando el bebé. Una situación muy complicada y rara, Sí. pero o sea, se trata como de que el bebé que sale de la clínica sale como hijo de la que no lo parió, sino es una situación un poco complicada. No, no hay legislación tampoco Sai para como hijo, los casos. ¿Cómo? desculpa, Eti, sai como hijo de quién? ¿De quién parió o no? De la mamá biológica. De la mamá biológica. Sí, acá también, sí. Quando Ujú. há contrato, quando la surrogacy passa por uma clínica, porque há situações de que eu posso entrar em Facebook, em um grupo de Facebook, e há pessoas se oferecendo para gestar, sim? No Facebook Eh, há de tudo, inclusive isso. Pero cuando es vía una clínica, hay un contrato y lo hijo es hijo de los padres sí, de intención, no ok. de quien parió, ¿sí? O sea, el tema del contrato no lo tengo claro, no sé quién lo firma y cómo se aseguran de que después no reclamen a ese bebé, no tengo mucha idea, pero no está legislado, o sea, no hay legislación al respecto. Elizabeth Fuentes, gracias Eti por aclarar. Claro. Elizabeth Fuentes tiene la palabra, pidió la palabra. A ver, Elizabeth. Te veo. Hola, buenos días. Ujú. ¿Cómo están? Hola, hola. Bueno, yo realmente quería como preguntarles, porque yo me quedé como con dos dudas del caso clínico, ¿no? De Paula y Claudia. Lo primero es que, bueno, por lo que uno ve normalmente en el arte o en las series o en las películas, cuando representan a la familia homoparental, normalmente los representan como que algún miembro de la pareja homosexual se une o se muestra como más con un rol heterosexual. Es decir, entonces uno de los miembros de la pareja hace una función más materna de cuidado y pues, colocan al otro miembro de la pareja, entonces como en un rol paterno o de proveer o de trabajar, etcétera. Entonces me pareció muy curioso como en el caso clínico, porque ambas madres hablaban como de unirse en lo que es ser mamá como en el cuidado y también está el hecho de que ambas se prepararan como para dar pecho, cosa que me pareció muy curiosa porque no sabía que eso podía pasar y que se podría preparar para eso, ¿no? Y también cómo funciona eso, entonces, que dos madres, entonces dan pecho, porque bueno, cuando es una familia heterosexual, pues la madre a pecho y el padre cuando se queda con el bebé, pues no le puede dar pecho, entonces el bebé nada más recibe pecho de una sola persona. En este caso recibe de las dos. Y por otro lado, entonces, ¿qué pasa con ese bebé que entonces recibe teta de todas partes? O sea, siempre como esto de que nunca llora porque siempre recibe pecho. Entonces, bueno, cuando no hay pecho, ¿qué pasa entonces si siempre hay pecho y nunca no hay pecho? Entonces quedé como con un montón de preguntas de cómo funciona y la dinámica, ¿no? Entonces, bueno, era eso. Ujú. Gracias, Elizabeth. ¿Dónde está Renata? Acá. Sí, Ajá. yo pienso que ese es el problema, porque no hay espacio para la frustración. Las madres, más Paula do que Cláudia, pero Paula no soporta la frustración de Martina.
Entonces, hay esta idea de siempre tener un pecho a la disposición de la hija. Podría ser una pareja heterossexual de un padre que también no soporta las frustraciones del bebé y fica atendiendo todo el tiempo, pero acá hay algo concreto que es los pechos, ¿no? Los pechos. Qué Sí. interesante porque Bem difícil. Yo pienso que tú traes lo de los pechos, hablamos de las 4 manos, los sí, pechos, Mónica, el cuerpo que funciona, el cuerpo que no funciona, el cuerpo útil, que es como la utilidad versus la simbolización. O sea, como la instrumentalización de una función, casi como parcial, ¿no? Entonces eso también es como un poco difícil en estos ejemplos, por lo menos de hoy. Difícil en cuanto a la posibilidad de cómo incide en el psiquismo, ¿no? Cuando son cosificadas estas funciones. Entonces, cómo el espermatozoide, el donante, el semen, son como objetos parciales. Es bien curioso esto. Y el pecho, ¿cómo es? partes de un cuerpo, sí. Sí, Yo parte. quería, pero es que no logro levantar la mano. Estás, Mari Carmen. Ya tomaste la palabra, dale. Claro. No, lo que pasa es que también a veces tenemos la tendencia a pensar en una familia heteronormativa tradicional como demasiado de librito frente a todo lo que se plantea ahora en la contemporaneidad con todas estas. Pero antes, bueno, por mencionar cosas que hay que pensar y que se han pensado, antes había niños adoptados, había nanas, había Nodrizas. nodrizas frente a madres que no amamantaban. O sea, había también mucha diversidad, ¿no? Dentro de quizás un concepto como que unificaba, ¿no? Un poco más a todas las familias. Y lo que tú dices de lo parcial, sí, porque es como eso, es como, no sé si el que dona el semen o la persona que decide alquilar su vientre también se representa como un objeto total frente a ese bebé que está por venir. O sea, no sé si tiene clara la función que le toca o se ve nada más está objetualizado pues Útil. su lugar allí en ese grupo, ¿no? Sí. Gata, querías agregar. Sí, pensaba justamente que bueno, que dependerá del caso por caso, pero sí, para que quede objetalizado, habría que pensar si se puede pensar en un objeto total o eso, el objeto parcial, el fragmento, y que sí, que por eso la pregunta es, bueno, ¿qué es lo inédito? Si siempre han habido multiplicidad de objetos en la constitución de un sujeto, de un bebé, pero definitivamente sí, esto es como que la explosión y es una cosa como exponencial, ¿no? Em, y sí, que justamente lo difícil y el reto y a lo que tendemos es a que esto quede como unificado, ¿no? Como cuando el bebé se ve en el espejo y unifica su imagen y ahí, bueno, se da como esa función justamente tan necesaria para el narcisismo, ¿no? Y quería leer aquí que Marisol envió una pregunta en el chat, pero me la envió directamente a mí. Ah, Y creo que también va un poco por lo que se preguntaba Elizabeth, ¿no? Bueno, y lo que hemos comentado ahora. Ella pregunta, ¿lo que atraviesa el embarazo subrogado, donantes, gestantes, es un deseo de hijo o entraría en el campo omnipotente de todo se puede facilitado por los avances tecnológicos? Bueno, Yo dejaba la pregunta. quisiera responder un poquito a eso. A mí me parece que lo importante es pensar en cada situación. En esa situación no quedaba muy claro. Parece que querían tener un hijo, que él necesitaba demostrar que ella podía tener un hijo. En la serie, yo no quise tomar puntualmente toda la drama porque había múltiples puntos para tomar, pero ella tiene como un tema con su mamá en relación al cuidado maternal
y a cómo una madre debería cuidar a su hija. Ella sentía que su mamá no la cuidó adecuadamente y sí cuidó de su hermana. El no poder ser mamá biológicamente, algo activaba de esto, y la frase que le dice el marido termina de corroborarle en su mente algo de eso, de que ella no iba a poder. Pero quiero decir algo más, porque leyendo acerca de la serie no surge así nomás. La directora y la escritora de la serie cuenta su historia, porque ella dice que hace 10 años ella pasó por esta transición de la subrogación y hoy menciona a su hija, tiene 10 años. Es decir, de alguna forma yo pienso que, que quizás necesitó el hecho de hacer la serie para poder sentir y elaborar todo eso que planteaba en la misma serie, ¿no? Esto que un poco decían ustedes, ¿no? Eh, son situaciones que hay que atravesar y elaborar. Las dos personas que cuenta Renata necesitaron elaborar de alguna forma algo del vínculo con ese bebé. Se les impuso tener un bebé, querían tener un bebé, pero creo que hasta el momento que el bebé no nació, no vieron la dificultad que implicaba. Es decir, tenían una idealización del proceso, una idealización de la situación de la maternidad y la paternidad y los vínculos familiares, pero no lo estaban viviendo. Me parece que cuando uno está dentro de la experiencia, empiezan a aparecer los mecanismos defensivos, las dificultades, y ahí es nuestro campo para poder pensar. Esta, esta directora, escritora, sublimó todas sus dificultades y pudo plasmarlo en una serie que es muy interesante para ver. Eso quería decir. Muy bueno. Sí, Yo, gracias. yo pienso, Cata, yo pienso como... Cata se tiene que retirar. Cata, no sé. Pero Ah, tenemos- Sí, bueno, Sí. muchas gracias a Renata y a Mónica y bueno, gracias. pero no quiero cortarlas en su discusión. Ha estado muy bueno el encuentro y bueno, menos mal la discusión queda grabada para revisar lo que me pierda. Gracias, Gracias. Un placer. gracias. Renata, Não, eu penso como Mônica, eu penso que cada caso é um caso, que la cuestión no es la técnica, pero lo uso, las situaciones que envolven la técnica, porque hay mucha gente muchas personas que se beneficiam e que são felizes e que têm seus hijos, sendo natural ou via tecnologia. Pienso que las técnicas, cuando hablamos reproducción asistida, tenemos una gama, muchas cuestiones dentro de la reproducción. La propia cuestión de la subrogación. Tenemos que pensar la mujer que empresta, né, que cede su ventre. Lo bebé. O bebê que vive 9 meses em uma pança e depois tem um corte, uma ruptura com estas sensações. Batimentos cardíacos, enfim, toda a experiência. Porque acá em Brasil, isso é negado. Os médicos afirmam só um forno. Como fala forno em espanhol? un horno como para hornear el bebé, una cocina. Sim, sim, só. Como? Ujú. Então, 30 a 40 anos de estudos sobre os bebês em psicoanálisis, rasgamos, botamos fora? Penso que temos que pensar o que ouvimos e como reproduzimos também o que acabamos tendo, recebendo em nossos, com nossas pacientes, em nossa cultura. Outra questão que eu fico pensando, o Winnicott fala em preocupação materna primária.
como pensamos a preocupação materna primária nestes casos? Como poderíamos pensar? A mulher que gesta, ela passa por la preocupação materna primária? La madre de intenção passa por la preocupação materna primária? É um conceito que não nos importa mais? Penso que temos muitas questões em la teoría a pensar. Mucho, pero como decía, ¿quién está preguntándome algo? From Mónica. Ajá, ya, bueno, vamos a ver si hay algunos comentarios más. Mónica pregunta hasta qué hora, pero podríamos ver si hay algún otro comentario y hacemos un cierre si no lo hay. Pero como decía Mónica, y Cata y todos sostenemos, hay que ver el caso por caso, ¿no? Y la singularidad de cada caso. Cuando se produce el deseo de hijo e irrumpe y se materializa ese hijo, e irrumpe en una familia monoparental, heteroparental, homoparental, siempre trae una sacudida, también es una eclosión, ¿no? De angustias, de conflictos que van circulando, fantasías que se cumplen, fantasías que se corroboran o que no, la expectativa paterna, pero Alañé decía que se prefigura la idea de hijo, ¿no? Mucho antes ya preexiste en la psique de los padres, hombres o mujeres. Entonces, bueno, siempre es conflictivo porque el conflicto es inherente a la vida psíquica. Entonces, ¿cómo incorporar la fertilización asistida, la reproducción asistida, como un elemento de aporte más que negativo y también un poco repensar y desmitificar y deconstruir nuestros prejuicios? ¿Cuánto hay? Porque en estos casos particulares, que es lo que decía Mónica, decía, bueno, hay que asistir a los padres. Realmente, de pronto, se lanzan como al vacío, ¿no? Con los recursos precarios que pueden tener una pareja o una persona que decide tener un bebé a través de esta vía. Y se expone a situaciones muy difíciles, pero en estas parejas de la serie o de esta serie habla de personajes que están como muy rotos todos, ¿no? Con muchas heridas, muchas fisuras, al igual que Claudia y Paula, ¿no? O Paula más que Claudia. Entonces, bueno, eso va a tener un efecto en la elaboración de estos procesos. No sé si hay preguntas ahora en el chat. Infertilidad, Nancy, porque a mí no me llega el chat que le llegó a... Ajá. No, porque ese se lo mandaron directamente a ella. A ella, ¿verdad? Pero Ajá. yo no veo más preguntas. Pero si alguien quiere decir para cerrar, estamos por terminar. ¿Algún comentario extra? Yo creo que ha sido sumamente interesante. No ha sido una asistencia muy masiva, pero creo que para nuestros objetivos la discusión fue muy provechosa, ¿no? Deja puntos abiertos para seguir pensando, como dice Renata. Fico pensando, seguimos pensando siempre. Así que no sé. Palabras finales entonces nuestras invitadas. Gracias por la oportunidad. Siempre fico pensando y pido disculpas por mi portuñol. Yo estoy haciendo clases de español para mejorar, empezar, ¿sí? Ajá. En otra oportunidad espero estar mejor en mi español. Perfecto, Gracias perfecto. a ustedes. No, muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Gracias. Mónica, Muchas ¿tú? gracias a todos, muchas gracias y fue muy interesante poder debatir. Lo que pasa que debatir y charlar y conversar y estudiar sobre estos temas nuevos siempre trae como mucha inquietud, me parece, ¿no? Trae mucho movimiento interno porque uno siente que lo que sabe, los puntos teóricos que tiene, tambalean un poco, ¿no? El sostén tambalea un poco, pero justamente eso los pone a prueba y los fortalece, ¿no? Desde mi óptica. Gracias por el texto, gracias a las dos. Y bueno, un placer, gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros. Chao, Hasta el año chao. que viene. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao, queridas. Bye.